Memoria en Construcción, un podcast de la Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir, con Bárbara Espejo. Las décadas son un quiebre nominal del tiempo, pero a veces coinciden con puntos de inflexión de la historia. Al menos para Chile, 1970 sería un año que anunciaría la intensidad de los años que venían. 1970 daba esa extraña sensación de avanzar y retroceder al mismo tiempo, una fractura que podía ser atajo o trampa. La guerra de Vietnam continuaba y las protestas contra ella también. La Guerra Fría había endurecido las posiciones de Asia y Europa y las ansias de consuelo y tranquilidad traspasaron la sensibilidad artística. Bridge Over Troubled Water de Simon and Garfunkel se convirtió en himno. También los últimos éxitos de los Beatles, Let It Be y The Long and Winding Road. Chile estaba atento a todos los acontecimientos, pero concentrado en sus propios giros. El 4 de septiembre, Salvador Allende se convirtió en el primer marxista elegido democráticamente para gobernar un país. El Congreso Pleno proclama presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gosse. Se levanta la sesión. Y asumió el poder en medio de tensiones, ratificaciones al límite y violencia, como el atentado contra el comandante en jefe del ejército, el general René Schneider. Comenzaba el experimento de la llamada tercera vía o vía chilena al socialismo. Otras vías eran también importantes, como la Ruta 5, pavimentada para unir el norte minero y el sur agrícola, lo que implicaba apoyar el crecimiento de las ciudades, fortalecer la vivienda, el transporte y la infraestructura de todo el país. Por ejemplo, permitió un potente desarrollo de obras vinculadas a la minería del cobre y proyectos industriales como la planta de celulosa de Nacimiento, que consolidó su funcionamiento en 1970 en la región del Biobío. Requerían del traslado de ingeniería pesada, instalar campamentos, espaldas y planificación suficientes que llevaran a puerto proyectos fundamentales para la economía de Chile. Eran obras quizá menos visibles para la ciudadanía, pero de absoluta relevancia para el país. De todos modos, la vivienda mantuvo su vigor en la expansión de grandes conjuntos habitacionales que comenzaban a poblarse, como Villa Frey o las Torres San Borja remodeladas, soluciones en altura, colectivas, planificadas como polos urbanos y con perspectiva. En 1970 comenzó también a construirse el edificio donde Chile recibiría la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD. Tenía, por tanto, un objetivo ambicioso: demostrar que el país podía levantar un edificio público complejo en tiempo récord. Decenas de empresas constructoras de la Cámara Chilena de la Construcción, ingenieros, arquitectos y trabajadores participaron en el que sería después un ícono de la arquitectura moderna chilena y actualmente el Centro Cultural Gabriela Mistral, o GAM. Para la Cámara Chilena de la Construcción, este escenario implicaba una tensión evidente. La actividad dependía en gran parte de la inversión pública y al mismo tiempo el gremio comenzaba a consolidar su rol como articulador técnico del sector, proponiendo soluciones y coordinando empresas que operaban en un país que exigía cada vez más infraestructura, vivienda y capacidad de ejecución. En un contexto de creciente polarización, esa capacidad de coordinación se volvió clave para sostener la continuidad de proyectos estratégicos y evitar interrupciones en obras que eran esenciales para el funcionamiento del país. Una de las películas más románticas del siglo XX se estrenó justamente ese año, en 1970, Love Story, y la música también necesitaría un capítulo aparte porque es casi una banda sonora en sí misma. Los Carpenter consiguieron 2 número 1, los Jackson 5 3, Stevie Wonder llega a la primera casilla con Signed, Sealed, Delivered, Diana Ross con Ain't No Mountain High Enough. Ike y Tina Turner, Aretha Franklin, Crosby, Stills, Nash & Young, Dionne Warwick también le recordaron a ese mundo en vilo el poder de las voces que quedan resonando con su mensaje. Continúa escuchando Memoria en Construcción. Suscríbete al podcast y no te pierdas ningún capítulo de la celebración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción, celebrando el valor de construir.